Bueno, mi nombre es Daniel Sánchez y a continuación mostraré la situación planteada para el segundo parcial del espacio académico de análisis estructural. Iniciamos con una fotografía de la casa, la situación a estudiar. Pues como vemos es una casa de 2 pisos que cuenta con un sistema estructural aporticado. Inicialmente tenemos que hacer el avalúo de las cargas, dado que no es el tema de estudio para este examen y se realizó un avalúo de cargas estándar y mínimo para este tipo de edificación. Eh, Iniciamos con las cargas muertas y de lo que son como tales eh, de los elementos estructurales de columnas y vigas. Las columnas y las vigas están compuestas de concreto reforzado, que según la NSR10 tiene pues esta densidad, y el volumen lo tomamos según la geometría y las dimensiones de los elementos, que en mi caso son de 12 centímetros por 40 centímetros para las columnas y de 12 centímetros por 28 centímetros para las vigas, y pues la longitud de las mismas. Así tenemos la cantidad de columnas que va en cada nivel y el peso total en kilonewtons. Eh, el entrepiso de esa estructura está eh, construido con un sistema de placa aligerada, que pues en este caso es la placa fácil, los aligeradas, bueno, que es la placa fácil, y que tiene un peso de una masa, bueno, el peso de 166 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, para tener el peso por metro cuadrado de esta placa, la multiplicamos por 9,8 y la dividimos entre 1000. Igualmente tenemos un área tributaria para la zona estudiada de 18 metros cuadrados, y lo que nos da un peso total en kilonewtons de 29,28. Bueno, en las cargas muertas para el pórtico superior, que pues en este caso sería el segundo piso, tenemos pues los pisos acabados. Cabe resaltar que todos los datos mostrados acá son tomados de la NSR10 en el título B para las cargas. Entonces tenemos los pisos, que son acabados en concreto con baldes de cerámica, y tenemos los precios para los valores para las cargas. Y pues el área tributaria que tenemos en este caso. Igualmente la cubierta, una cubierta corrugada de cemento, igualmente con el área tributaria. El recubrimiento de muros, los enchapes y la mampostería, que la mampostería, los muros serán de mampostería en bloques de arcilla con un pañetado a ambas caras de 15 milímetros. Este valor de 34 eh, corresponde al área de los muros del segundo piso. Eh, Según el área tributaria, los muros que abarcan esta área son el total del área está en este valor. Entonces, para eso tenemos un total de un peso de 127 kilonewtons. Las cargas muertas para la planta inferior están dadas igualmente por los mismos valores tomados de la norma para pisos acabados, y se toman pues todos los valores respectivos para cada concepto. Los muros cambian dependiendo pues de la ubicación de los mismos. Las cargas vivas tenemos para el segundo piso, pues se toma más que todo en los cuartos privados y sus corredores,
que es según el uso residencial, y la cubierta, que son cubiertas inclinadas con pendientes de 15 centímetros, dado pues la naturaleza del edificio. Para este caso, eh, usamos el concepto de compactar o condensar las masas en un solo diafragma estructural para hacer el comportamiento de la estructura pues, frente a un sismo. Eh, Siguiendo esta línea, las cargas muertas para el pórtico superior, o sea, las cargas que va a soportar, están dadas por la mitad de las cargas del segundo piso y la mitad de las cargas del primero. Y así lo tenemos. Tenemos aquí el mayoramiento de las cargas, que pues está dado por esta fórmula, 1.2 por las cargas muertas más 1.6 por las cargas vivas. Igualmente para la del pórtico inferior. Esos valores los tenemos que dividir en la longitud de cada uno de los elementos vigas que va a sostener dicha carga. Tenemos aquí pues el edificio del pórtico vendría siendo son 3 hileras de columnas, 6 columnas en total, para un fondo de 18 metros. Separadas de 3 metros, tenemos aquí el esquema analítico de un pórtico a 2 luces con separación de 3 metros y las cargas que ya habíamos hecho según el avalúo de cargas. La ubicación del pórtico en la estructura es esta ubicación y la misma. La viga que vamos a analizar más adelante es la viga superior de dicho pórtico. Tenemos aquí unos diagramas de la geometría de los elementos estructurales de viga y columna, para los cuales tenemos las inercias respectivas, que son para rectángulos, el área transversal de los mismos, y aquí tenemos la resistencia del concreto y el módulo de elasticidad, que está dado por la fórmula de 3900 por la raíz de el F'C, y lo multiplicamos también para obtenerlo en kilopascales. Tenemos en esta imagen el numeramiento de los grados de libertad, que serían 18 en total. Se toma este método simplificando los apoyos, en los cuales pues tenemos apoyos empotrados, los que no nos permiten ningún tipo de solicitamiento, y ahí pues en estos puntos sus reacciones son cero. Entonces, para simplificación de los análisis se toman en esta numeración. Primero las cargas horizontales, luego las verticales y por último el momento. De igual manera, para los elementos se toma de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, teniendo como resultado este modelo analítico que es con el que vamos a trabajar. Para cada elemento tenemos pues, los datos respectivos del módulo de elasticidad, la inercia, el área, la longitud y alfa, que es un parámetro que nos dan. Y así. Lo primero que debemos hacer es sacar las matrices de rigidez locales de la estructura según pues, el modelo establecido. Tenemos una matriz simétrica con esos valores que se sacan con los parámetros de cada elemento y pues se reflejan según pues, la naturaleza de una matriz simétrica. Entonces tenemos los elementos de cada uno y las matrices de rigidez de cada uno de los 10 elementos que componen el pórtico. Aquí tenemos igual los grados de libertad a los que corresponde cada elemento que pues nos servirán para ensamblar la matriz de rigidez global del sistema, que es la siguiente.
Según los grados de libertad, que pues en nuestro caso son 18 grados de libertad, tenemos una matriz global del sistema de 18 por 18. Lo que se hace acá para ensamblar la matriz es pues tenemos cada elemento y se van sumando según los elementos que sean, el 1, 1, 1, 2, 1, y según los grados de libertad que tenga cada una de las matrices, se ensambla la matriz global del sistema. Posteriormente procedemos a determinar las cargas en los elementos. Según nuestro modelo analítico, únicamente tenemos cargas en los elementos vigas, como se puede apreciar en esta imagen. Entonces, según eso, tenemos únicamente cargas en los elementos 3, 4, 7 y 8. El resto de elementos de cargas en los elementos fijos serían 0. Pues aquí tenemos las cargas en el elemento fijo según el tipo de carga que tenemos, que puede ser una carga distribuida, y se aísla cada uno de los elementos encontrando sus extremos pues para el debido análisis. Según estas ecuaciones que tenemos para las reacciones verticales y los momentos, tenemos las cargas para cada uno de los grados de libertad. Así se hace para todos los elementos, pero pues igual hay los elementos que son las columnas no tienen ninguna carga. Después de eso tenemos la matriz de fuerza, que se saca rezando las fuerzas nodales y las fuerzas en los elementos. Para nuestro caso no tenemos fuerzas nodales, o sea, no tenemos fuerzas aplicadas en ninguno de los nodos, únicamente las fuerzas distribuidas. Y tenemos cada de los elementos, que sería como ensamblar cada uno de las cargas de los elementos que ya hemos hallado anteriormente. Entonces, para el, el segundo grado de libertad correspondiente pues, a esta reacción, tenemos todos los que nos indican esos grados de libertad. Mm, Hacemos la resta respectiva de las matrices y tenemos la, la matriz de fuerzas para el sistema. Haciendo una resta de la matriz de desplazamientos con la escala de los elementos, tenemos los valores para las reacciones en cada uno de los elementos. Después de eso debemos hallar pues los desplazamientos de cada uno de los elementos, que se hace pues con la ecuación aquí mostrada, que es la matriz de rigidez global del sistema por la matriz fuerza ya anteriormente. Entonces, para pues simplificar, se toma esa fórmula, la multiplicación de la matriz inversa por la fuerza, y tenemos los valores para la matriz de desplazamiento. De igual manera tenemos los desplazamientos para cada uno de los elementos independientemente, que son los dados acá, según esta matriz. Notamos que para los elementos empotrados el valor es de 0, pues no se tiene ningún desplazamiento en estos puntos. Después de eso debemos hallar las fuerzas en los joints, que es multiplicar la matriz de rigidez de cada uno de los elementos por la matriz de desplazamiento. Aquí tenemos las matrices de rigidez de los elementos y anteriormente se hallaron los desplazamientos. Entonces hacemos una multiplicación de matrices y tenemos las fuerzas en cada uno de los joints para los elementos. Posterior a esto, eh, se tiene las fuerzas finales que actúan en cada uno de los elementos, que para los elementos de que son columnas no varían, pero para los elementos que son vigas,
varía porque se le tiene que sumar las cargas en los elementos fijos de cada uno de los elementos a ver. Entonces, para este caso, pues cambian los valores para los elementos vivos que son los que están soportando nuestras cargas. Después de eso tenemos los diagramas de momento de fuerza cortante y momento efector para cada uno de los elementos según las solicitaciones que tenemos para cada uno de ellos, fuerza y momento para cada uno. Notamos que para los elementos 5 y 6 son columnas, únicamente se encuentran cargas axiales, por lo que no se generan fuerzas cortantes ni momentos flectores en estos elementos. De igual manera, eh, la viga a analizar es la viga superior de nuestro sistema porticado, en el que tenemos una imagen de la ubicación de la viga y pues la placa fácil que tenemos en esta edificación. Entonces tenemos aquí nuestra viga que está apoyada en tres apoyos, bueno, la redundancia, tipo patín, separados por 3 metros, o sea, una viga de 2 luces, con una carga pues de 5.4 kilómetros sobre metro, allá anteriormente en el lavado de cargas. De igual manera tenemos la geometría de la viga y aquí todos los elementos con los que vamos a trabajar, el, la resistencia del concreto, el módulo de elasticidad, las dimensiones, la inercia. Y es de igual forma como lo hicimos con el pórtico, según el sistema ya establecido, se deben sacar las matrices de rigidez de cada uno de los elementos. Para este proceso se saca una caja auxiliar, que sería pues en este caso esta, multiplicada por un factor común, que es módulo de la sociedad por inercia sobre la longitud al cubo, y se multiplica con nuestra matriz auxiliar, pues para facilidad de los cálculos. Entonces tenemos aquí nuestra matriz de rigidez auxiliar y nuestra matriz de rigidez para cada elemento, que son pues dos elementos en el caso de la viga. Tenemos aquí los grados de libertad para nuestra viga, pues, como se pueden notar, 6 grados de libertad. Entonces hacemos el ensamblaje de nuestra matriz de rigidez global, que sería pues los elementos del elemento 1 y el elemento 2 con cada uno de los grados de libertad que se tuvieron en cuenta anteriormente, y se tiene una matriz global. Esta matriz global debemos reducirla, dado que los elementos, los elementos que están señalados aquí, el 1, el 3 y el 5, son los apoyos tipo patín, por lo que no va a haber desplazamiento vertical. Entonces, estos elementos los omitimos y únicamente tenemos los resaltados para nuestra matriz de rigidez reducida. Después de eso debemos hallar las cargas sobre los elementos. Eh, pues dada la naturaleza de nuestra viga, no tenemos cargas puntuales en ninguno de los nodos, únicamente una carga distribuida en cada una de las secciones. Entonces, según las fuerzas en los de, de extremo fijo, tenemos aquí nuestra carga, la longitud de cada una de las luces, y se hacen estas operaciones para cada una de las reacciones, y aquí tenemos lo que corresponde a cada una de las reacciones. Igual para el tramo 1 de la viga y el tramo 2 de la viga.
Entonces, de igual manera como se hizo por el pórtico, la matriz de fuerzas es la resultante de la resta de las fuerzas nodales y las fuerzas globales. Entonces aquí las tenemos, la fórmula que nos permite la matriz de fuerza. De igualmente se debe reducir según los límites eh, para los cuales no va a haber desplazamiento. Tenemos nuestra matriz de fuerza reducida y la matriz de rigidez global reducida, la inversa de esta matriz. Al multiplicar la matriz inversa por la matriz de reducida, por la matriz de fuerza reducida, eh, tenemos la matriz de desplazamiento reducida para cada uno de los elementos. Entonces, los desplazamientos globales en cada uno de los elementos. Para los grados de libertad 1, 3 y 5, tenemos que 0, pues reiteramos debido a que no van a haber desplazamientos verticales, y los valores para los desplazamientos de los otros grados de libertad. Tenemos aquí los desplazamientos globales locales de cada uno de los elementos para el elemento 1 y para el elemento 2, según nuestra matriz global de desplazamientos. Posterior a esto, sacamos la fuerza en los nodos, que sería la multiplicación de nuestra matriz de desplazamiento por la matriz de rigidez de cada uno de los elementos para tener en la fuerza en los nodos, y de igual manera se deben sumar eh, con las fuerzas en cada uno de los elementos, como se hizo anteriormente con el pórtico. El- los análisis y los cálculos son similares. Para las reacciones debemos sumar eh, los valores de la K y de la K por los desplazamientos de cada de los elementos para tener nuestra matriz de reacciones. Tenemos reacciones y momentos. Entonces, resumiendo, para el elemento 1 y el elemento 2, tenemos los siguientes grados de libertad correspondientes y los valores según el análisis matricial de este elemento estructural que es una viga. Tenemos los momentos que son en este caso 0 y los valores para las reacciones verticales de cada uno de ellos. Teniendo pues estos datos, podemos hacer el diagrama de fuerza cortante y momento frictor según los datos que pues tenemos anteriormente, y tenemos este diagrama para las fuerzas cortantes, en el cual nos indica pues el cortante mayor se va a generar en el centro de la viga, y el momento mayor igualmente con el valor en el que la fuerza cero se genera el valor mayor para el momento. Y con esto concluimos la presentación de los dos elementos estructurales que se encuentran pues en nuestras viviendas, para el parcial de análisis estructural, el segundo corte con el ingeniero Wilfredo Silva.